Ok, ¿alguien me puede decir qué entiende por una base de datos o para qué, o qué es o para qué sirve una base de datos? Porque ese concepto lo han escuchado, pero ¿qué es o para qué sirve? Mm, para recopilar información que necesites, bueno, que la quieras ordenar y que sea más accesible. Ok, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Para qué sirve una base de datos? No, nadie, ¿eh? Se supone que ese concepto ya lo tuvieron que haber visto en segundo semestre. Y este concepto es muy utilizado en informática. eh, sí, o sea, una base de datos es donde se almacena la información o donde se guarda la información. Ok, entonces bueno, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una colección de datos relacionados y estructurados entre sí. ¿Por qué le llaman que están relacionados y estructurados? Porque esa información va a ser toda de algún tema, por ejemplo. Entonces, en la escuela, pues, o en una escuela, almacenan información, pues, de alumnos, pero no solo de alumnos, también guardan información de las carreras, de las materias, de las calificaciones, guardan datos de los maestros, de las materias que ellos imparten, o sea, todo eso es información, en este caso de una escuela, y esa información está relacionada entre sí y está guardada con una determinada estructura para que sea más fácil almacenarla y posteriormente consultarla. Esa es una base de datos. Dice ahí, la recopilación de la información en forma ordenada dentro de una base de datos nos ayuda a realizar funciones de acceso y búsqueda de los datos de una manera más fácil y sencilla. Es decir, si la tenemos bien ordenada la información, ¿sí? Cuando queramos acceder a ella para visualizarla, consultarla, modificarla o lo que le queramos hacer a la información, va a ser mucho más fácil que si la tuviéramos desordenada. Ejemplo, si ustedes tienen en su cuarto o en su casa todas sus cosas desordenadas, cuando quieran buscar algo, les va a costar trabajo encontrarlo. Pero, por ejemplo, si tienen, vamos a poner su ropa bien ordenada, donde deben ir las camisas, los pantalones, todo, cuando queremos encontrar algo, buscar, no sé, un pantalón o una playera, una camisa, ya sé que me tengo que ir a ese apartado y lo encuentro de una manera más sencilla. Entonces, teniendo ese orden, en este caso con la información, va a ser mucho más fácil poder encontrarla y hacer trabajar con esa información o simplemente consultarla. A lo mejor yo quiero ver, no sé, las ventas del día o las ventas del mes o cómo voy en el almacén, lo que sea. Entonces ya nada más me meto al sistema en este caso y ya consulto y ya puedo ver este cómo voy. Ok. ¿Alguien me puede dar ejemplos donde se utilicen las bases de datos? Bueno, porque por poner un ejemplo, un servidor donde estén guardando varios archivos, no sé, por ejemplo, el de la SEP, Ajá. donde se guarda varias documentación constante. Ok. ¿Dónde más utilizan bases de datos? Un montón. Y más ahorita, ¿eh? ¿Dónde más lo utilizan? ¿O Podría ustedes? ser Ajá. Dime, dime, dime. en un banco. En un banco, exactamente, un banco. En el banco guardan información de los clientes, de sus cuentas, de cuándo tienen las cuentas, todo lo que maneja el banco. Eh, un ejemplo de una base de datos que ustedes manejen diario. Y está bien fácil ese ejemplo, ¿eh? ¿Cuál base de datos creen que manejen ustedes a diario? Podría ser WhatsApp WhatsApp, ok. Esa información de los contactos, ¿dónde está almacenada? en una base de datos. Ok, ¿y esa base de datos dónde la tienes tú? ¿O dónde está?
A ver, ¿dónde está? Esa está, no está tan difícil de darle. ¿Dónde crees que esté? A ver, pregunta. Cuando ustedes agregan un contacto a su teléfono, el teléfono les pide algo. ¿Qué les pide? Aparte de la información, pero primero les pide algo. ¿Dónde lo quieres guardar? ¿Si en la Oh, nube o en ajá, el chip? en el chip. Y entonces, si yo lo guardo en el chip, ¿dónde se almacena esa información? Pues en el chip, Ajá. en la base de datos. Si yo lo guardo en la nube, en este caso en los contactos de Google, ahí se crea una base de datos para mí y entonces cuando yo quiera acceder a ellas, yo ya sé que yo puedo acceder desde mi teléfono o puedo entrar desde el teléfono, desde el navegador o desde la computadora, obviamente logueándome y ya puedo ver la información. Entonces, ahí estamos nosotros guardando la información de nuestros contactos, ya sea de manera local en el chip o en el teléfono, o de manera remota, en este caso en los servidores donde está los servidores de Google, que es donde tenemos almacenadas nuestras cuentas. Ok, otro ejemplo donde es una base de datos que ya es muy raro que se utilice, pero se utiliza y no era de manera digital, era el directorio telefónico. Creo que aquí a todos les tocó utilizar el directorio telefónico. En algunos lugares todavía se utiliza o lo manejan. Desconozco si lo sigan imprimiendo. Eso no lo sé. Bueno, sí, sí lo han seguido imprimiendo. De hecho, yo todavía tengo el renovado. Ah, mira, ok. Entonces Pero ya es muy pequeño, la verdad. es muy delgado, ok. Pero Ajá. bueno, los de hace años, hace como más de 20 años, eran unos directorios bien chonchos. O sea, gruesos, pero gruesos. Y entonces en el directorio telefónico es una base de datos. Y entonces ahí ustedes van a ver que vienen de hecho dos colores. La sección amarilla que es para negocios y ahí dentro de los negocios vienen ordenados de acuerdo a un criterio que sería el tipo de negocio, ¿no? A lo mejor vienen los médicos y dentro de los médicos vienen los diferentes especialidades, ¿no? Y a lo mejor vienen las no sé, las tiendas o sí, entonces vienen ordenados, ok. Y luego tenemos la sección blanca, que en la sección blanca es para los para las personas y entonces en la sección blanca, al menos aquí en lo que es la zona de Jalapa, Veracruz, bueno, Jalapa, Coatepec, Banderilla, viene ordenado es por localidad, viene Jalapa y dentro de Jalapa viene ordenado por apellido paterno y de ahí viene. Y igual luego viene también Banderilla, viene Coatepec y viene así, así está ordenado el directorio telefónico. Esa es una base de datos. Obviamente todo está ahí almacenado de manera pues local y en papel, pero bueno, al fin y al cabo es un ejemplo de una base de datos que también logramos utilizar. Ok, entonces queda claro que es el concepto de base de datos. Es cuando recolectamos información y en algún lugar tiene que estar almacenada. Es eso. Para que posteriormente nosotros podamos acceder a ella y manipularla, actualizarla, leerla, lo que le queramos hacer. Bueno, de las imágenes que ven ahí, siempre van a ver que el icono de base de datos que se utiliza dentro de informática, o para representarla, mejor dicho, es un cilindro, ¿sí? Ya se hace con disquitos o chiquito o grande, pero bueno, es un cilindro. Así siempre van a ver que se representa una base de datos. Ok, continúo. Dice, una base de datos masiva almacena información y recalco aquí, estructurada y ordenada con la menor redundancia. Ok. También proporciona a los usuarios un acceso rápido a los datos que pueden ver, editar o eliminar. ¿Sí? O, bueno, ver es consultar, el editar o eliminar o agregar. Faltó ahí agregar. Ok. Una base de datos puede ser local, considerando que solo un usuario o un grupo de usuarios en cierta área la pueden acceder. O puede ser distribuida, que es como normalmente la tienen, por ejemplo, bueno, distribuida es que se almacena en un lado y puedo acceder de manera remota desde otro lado, ¿sí? Eso, por ejemplo, Chedraui lo tiene así, es una base de datos distribuida, es decir, la base de datos que tiene, por ejemplo, Chedraui de Plaza Cristal está ahí en la tienda, ¿sí? Ahí vamos a pensar que es de manera local, pero de ahí la matriz de las oficinas de Chedraui
que está se va a ubicar más adelantito, no está también conectada, pero también lo pueden ver desde el corporativo que está en México. Entonces toda esa información hasta cierto punto está distribuida, es decir, toda la información puede ser accedida desde cualquier parte. Entonces la base de datos puede ser de manera local, o sea, en un edificio con una computadora que funcione como servidor y ahí la tenemos almacenada, o distribuida, que mi base de datos esté en otro lugar, físicamente en otro lugar, y yo puedo acceder de manera remota a ella. Ok, me quiero ir al primer párrafo que dice una base de datos masiva, o sea, muy grande, almacena información estructurada y ordenada. Ok, ¿por qué tiene que estar estructurada? Porque cuando nosotros almacenamos información, tiene que tener cierta estructura para poder almacenarla. Ejemplo, cuando queremos agregar un contacto a nuestro teléfono, ¿qué información me pide? ¿Cuál es la estructura que me aparece en pantalla para poder yo almacenar la información? Nombre, apellidos, si el teléfono es de casa o de Ajá. celular o de empresa. Y ahí puede pedir otras cosas, ¿no? A lo mejor la foto, este, dependiendo, pero casi siempre me pide el teléfono, el nombre y apellidos, ¿no? Y ya. Entonces, esa información cuando se guarda, se va a guardar de manera estructurada, es decir, ya va a haber un apartado para los usuarios, bueno, para el nombre del usuario, para los apellidos, para el teléfono, para el correo electrónico, si es que si yo se lo escribo, etcétera, ¿sí? Tiene una estructura. Y ordenada es toda la información, pues obviamente el programa la base de datos la tiene que ordenar. Ejemplo me regreso con el ejemplo del celular. Cuando ustedes quieren consultar un contacto, ¿cómo aparecen los contactos? En lista. Ajá, en lista, ordenados, pero ¿de qué manera? Alfabética. Alfabéticamente, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí siempre, siempre van a ver que la información está ordenada. Incluso si yo, por ejemplo, viera la lista bueno, incluso aquí en la lista que yo tengo de ustedes, en la lista física, vienen ordenados de acuerdo, por ejemplo, a la matrícula. ¿Dónde más podemos ver? Por ejemplo, Mercado Libre o Amazon o el correo electrónico. ¿Cómo vienen ordenados los datos del correo electrónico? Bueno, los correos vienen ordenados del más nuevo al más viejito, ¿no? Esa información está ordenada y tiene una estructura. Por ejemplo, en el correo viene quién me lo manda, la fecha en que lo mandó, el título del mensaje, bueno, y el contenido, eso no importa ahorita, pero bueno, y viene la fecha y se ordena de acuerdo a la fecha. Por ejemplo, en un negocio como una página, como por ejemplo Mercado Libre o Amazon, pues vienen los productos, y entonces de los productos yo puedo ir ordenándolos de acuerdo a determinados criterios. El más caro, el más barato, el más popular, el que más se vende, etcétera, ¿no? Entonces ahí yo puedo ir ordenando mi información. Y hay una palabra aquí importante que alguien sabe qué es redundancia o a qué se refiere con la menor redundancia posible. Algo repetitivo, algo que se debe de repetir pocas veces. Exactamente. En base de datos van a ver el concepto ese de redundancia muy a menudo. Es decir, que la información no se repita. ¿Por qué es importante que no se repita? Porque entonces cuando yo quiera estar consultando determinada información, me va a aparecer muchas veces. Entonces es redundante. Ah, mira, yo quiero consultar, por ejemplo, las calificaciones de X alumno. Y va a aparecer ahí el nombre, me aparece varias veces, y me aparece la matrícula varias veces, o me aparece X dato, y yo no quiero eso. Por eso hay que tenerlo ordenado y estructurado para evitar lo menos posible que haya redundancia o repetición de datos. A eso se refiere con redundancia. No olviden ese concepto. Redundancia es que se repita la información. No quiere decir que nunca se tenga que repetir. Van a ver más adelante que va a haber información que se tenga que repetir porque a través de esos datos o esa información, pues yo voy a poder estar enlazando una cosa con otra. Pero, por ejemplo, la dirección
es un dato que no debe ser redundante, es decir, eso lo guardo una sola vez y se acabó. Cuando yo quiero ver los datos de un cliente, por ejemplo, pues pongo el nombre del cliente o su folio o su CURP o lo que sea y ya sé que, mira, fulanito vive en tal dirección, pero la dirección no se está repitiendo en todos lados. A eso se refiere con redundancia. Ok, continúo. Y bueno, aquí puse un ejemplo descentralizada, que es decir, tenemos una información en un solo lugar y diferentes equipos pueden acceder a ella. O también aquí podría ser un ejemplo de distribuida, que a lo mejor los servidores que están en medio podrían estar en otro edificio o en otro lugar del mundo y yo puedo acceder a través de internet. Ok. Bueno. Ahora, archivos versus base de datos. Ok, archivos entiéndase tanto físicos como archivos digitales. Entonces, características de los archivos y características de las bases de datos. Ok, los archivos, dice, los datos sin compartir dentro de la organización, es decir, no se están cada quien tiene su archivo. Ahorita os voy a poner un ejemplo bien claro para que me entiendan. Ok, entonces, a lo mejor, miren, les voy a poner de una vez así el ejemplo. Hace ya unos años ahí en la escuela, en la universidad, me dijeron que si los ayudaba con unas computadoras porque les estaban fallando. Unas computadoras del área administrativa, donde llevaban calificaciones y listas y bueno, todo eso. Y entonces había una computadora que estaba, una de esas eran creo que 5 computadoras que estaba fallando. Entonces, pues querían que se respaldara la información y que se formateara y bueno, todo eso. Y entonces, pues yo ingenuamente, porque pensé que lo tenían así, les dije, no, pues se formatea, total, tienen respaldada la información. Y entonces resulta que me dicen, no maestro, aquí no tenemos respaldada la información en un solo lugar. Cada quien trabaja su información y ya luego la juntamos. Y yo dije, qué canijos, o sea, trabajan de a doble. Y sí, y ya luego me di cuenta que tenían, por ejemplo, en un equipo tenían unas listas de unos grupos. Y en el otro equipo tenían las listas de esos mismos archivos, pero no los tenían actualizados. Y a lo mejor uno sí y en la otra no. Entonces tenían información o tenían duplicidad de la información y no estaba actualizada. Entonces a eso me refiero con de archivos versus bases de datos. Ok. Entonces dice, las características de los archivos son datos sin compartir dentro de la organización. Es decir, cada quien tiene sus archivos. ¿Sí? Ok. ¿Qué tiene la redundancia de los datos? Es decir, hay datos repetitivos o información que se va a repetir y no queremos eso porque trabajaríamos de más estando buscando la información, ¿sí? Ok. Archivos no relacionados entre sí, es decir, a lo mejor cierta información de un archivo tiene relación con otro, pero con el otro no, y entonces se hace un relajo con los archivos porque tenemos todo disperso. Y una característica de los archivos es que el acceso es limitado y poco flexible, no es eficiente y es poco seguro. ¿Ustedes cómo creen que se pasaba la información o se siguen pasando? ¿Cómo se pasa la información entre el área administrativa de la escuela? ¿Cómo creen que lo hagan? ¿Impresa o por memoria USB? Por impresa no. Impresa ya es cuando ya, por ejemplo, las listas es cuando ya es la final y está bien. Pero Ya, todo, ya. sí, pero eso lo hacen por memoria USB, y es verídico. Yo lo vi. Y entonces tenía, por ejemplo, si por ejemplo el área de escolares, donde con la licenciada Gloria, ustedes hablan ahí con ellos, donde le dan las boletas y todo, se pasa cierta información, se la pasa por memoria USB a la sala de maestros, ¿sí? Y entonces imagínense, aparte de que eso no es seguro porque la memoria se puede perder, puede tener virus, que ya les ha pasado un montón de veces. El archivo se puede corromper en el paso del equipo a la memoria. Entonces ahí eso no es. Entonces el acceso va a ser limitado. No todos pueden acceder al mismo tiempo y de manera rápida. Es poco flexible porque es muy tardado. No, es poco eficiente y
la seguridad es prácticamente nula porque la información se puede perder, ya sea que se pierda la memoria, se infecte, o sea, que se infecte de virus y haga que se pierda la información. Entonces, guardar la información de una empresa, en este caso vamos a poner la escuela de los alumnos, guardarla en archivos no es lo más eficiente. Lo mejor o lo más viable es tenerlo todo centralizado en una base de datos. Se les hizo el comentario a uno de los hijos de los dueños y así como que me vieron con cara de raro y la verdad es que no querían invertir. De hecho no quieren invertir en eso, pero bueno, es mejor tener todo centralizado y nadie le mete mano al servidor, ya cada quien trabaja en el mismo archivo y se acabó. Ok, bueno, ¿qué características o beneficios nos da una base de datos? Ok, los datos van a ser compartidos y compatibles en la organización, es decir, yo ya todo lo tengo estandarizado en una base de datos, entonces cuando yo quiero, por ejemplo, abrir o verlas en los grupos, no sé, su grupo, ustedes son un grupo, bueno, el sexto de informática de Sabatino, pues yo entro, busco el grupo y me van a salir la información de los alumnos. Entonces yo voy a estar yo ya puedo ver al mismo tiempo, a lo mejor en sala de maestros pueden ver lo que están viendo en el área de escolares, ¿no? Entonces ahí pueden estar viendo información y la pueden estar compartiendo. Se acaba prácticamente la redundancia, ¿sí? Porque es una redundancia controlada, es decir, cierta información, como por ejemplo la matrícula de ustedes, se va a repetir, porque a través de la matrícula yo puedo acceder a la información del alumno. Ok. Va a haber datos o información relacionada de acuerdo a un modelo, ahorita vamos a ver los modelos, pero bueno, la información va a estar relacionada entre sí y es flexible porque lo puedo ver así rápido, es eficiente y es seguro. ¿Por qué es seguro? Porque todo está centralizado en un solo lugar. Y entonces ya no va a haber problema de que lo anden pasando con memorias USB y que se pierda la memoria y que la memoria se la llevó fulanito y que se la prestó a su hijo y que borró la información y ya se perdió ese archivo y bueno, se hace un relajo. Entonces todo eso, tenerlo en una base de datos, en un solo lugar la información, es eficiente y es mejor. Entonces, nunca se les vaya a ocurrir estar trabajando en una empresa y que lo hagan todo con archivos. Eso no es viable, no conviene. Y ya para acabar esta parte, una prueba fehaciente que a ustedes les ha tocado. Ustedes me pueden decir, por favor, cuál es el proceso que usa o que hacen cuando ustedes van a pagar de su colegiatura o la mensualidad. ¿Me pueden decir qué proceso hacen ustedes y qué proceso hacen ahí en la escuela, los de caja? Bueno, nos formamos en una fila y empiezan a llenar los datos de manera manual. Ok, pero ¿ustedes qué hacen? O sea, hace cuenta que yo soy caja, ¿no? O tú eres caja. Y entonces yo llego y te digo, vengo a pagar. ¿Qué información me piden a mí? Apellidos o matrícula. Ok, y entonces ellos ¿dónde buscan? En su libreta. Ok, ¿y a poco eso no es tardado? Sí. Eso no es eficiente, no es seguro y no es flexible. Porque en algún momento la libreta esa se puede mojar, se puede romper una hoja, la pueden rayonear, ¿sí? La pueden extraviar, hay información redundante, información que a lo mejor no está actualizada, y entonces eso es un relajo. Eso también es un archivo, o sea, es un archivo en papel, pero eso no es eficiente. Entonces, ese proceso de pagar, cuando ustedes van a pagar, es, quiero pagar, o, sí, dame tu nombre, tu matrícula, ya. Y entonces ellos tienen que buscar y es bien tardado. Entonces ya que te encuentran, van a ver, no, mira, fulanito, debes, es tu colegiatura, y oye, dices que debes un extraordinario, y ahí te sale toda la información. Y a lo mejor dices, no, pues yo ya pagué mi extraordinario. No, pero aquí dice que no lo pagaste. Ay, pues quién sabe por qué será. Pero aquí está mi comprobante. Entonces esa información no estaba actualizada. A diferencia, por ejemplo, si lo tuvieran todo en una sola base de datos, entonces ya ustedes llegan y vengo a pagar, dame tu matrícula. Ya teclean su matrícula y ya entonces el sistema que estarían utilizando, estarían consultando la información que está en la base de datos que está actualizada
Y entonces va a decir, ah, sí, no, aquí dice que ya pagaste tu colegiatura y ya no debes nada. Ah, bueno, nada más pagas la nueva y ya, punto. Esa es la ventaja que tiene utilizar una base de datos. De hecho, ya tiene casi 2 años, empezaron a implementar un sistema ahí en la escuela y la primera parte que querían estar implementando era el cobro, precisamente para llevar un control de los cobros. Y aparte el cobro va relacionado cuando ustedes se van a escribir, checan, hay unos procesos que tienen ellos internos, ¿no? Entonces, ahorita con lo de la pandemia ya no le siguieron, entonces ese sistema está parado, pero ya tenían, creo que ya tenían gran parte de esa parte del cobro, ya la tenían hecho, pero no sé por qué no lo han implementado. Pero sí, esa parte es muy tardada de estar cobrando a mano, porque se tardan un montón. Lo ideal sería que vas y ya te imprimen tu S, pagas y se acabó, más fácil. Pero bueno, ese es un ejemplo de por qué se debe utilizar una base de datos. Ok, a diferencia de utilizarlo en archivos, ya sea digitales o en papel, como ven ahí en la escuela. Ok, continúo. Ok, ¿qué características tiene o debe tener una base de datos? Debe tener seguridad y privacidad, es decir, la información debe estar segura, privada, no a todos se les debe dar acceso a toda la información. Por ejemplo, a lo mejor los de caja solamente van a poder ver la información del alumno de lo que debe, ¿no? Y punto. A lo mejor en sala de escolares, donde está Liceo de Gloria, a lo mejor ellos nada más van a ver si adeudan, por ejemplo. Ellos no van a poder cobrar y van a poder ver las materias que debes, las calificaciones y ya. A lo mejor en sala de maestros no van a poder ver más que los datos del alumno, los datos del maestro, por ejemplo, y ya. Entonces, esa información es segura y debe estar privada. No todos tienen que tener el acceso, ¿sí? Siempre recuerden, para todas las empresas, lo más importante siempre es la información. A la escuela le pueden quitar o a Chedraui, los pueden robar, pero siempre va a ser más importante la información que el dinero, ¿sí? Siempre es más importante. Para un banco siempre va a ser más importante. Obviamente el dinero lo es, pero es más importante los clientes. Ahora imagínense Hacienda. Para Hacienda, ¿qué es más importante? ¿La información de los clientes o que les paguen los clientes? O los que estamos registrados. ¿Qué es más importante? La información. La información, o sea, quiénes son mis contribuyentes, cómo van, eso es más importante porque yo tengo ese control. Entonces, siempre debe una base de datos tiene que ser segura y privada. Y privada es que no es que no puede, que nadie puede acceder, simplemente a las personas se le da cierto nivel de acceso a la información. Ok, segundo punto, redundancia mínima, ya lo había explicado, redundancia es que la información no se repita o que haya cierta información que se repita así pocas veces para que a través de esa información pueda haber se pueda acceder a determinados datos. Entonces, redundancia mínima, la mínima, cero no, siempre va a haber un poco de redundancia, pero bueno, se busca que haya la menor posible. Ok, otra característica es que la información está disponible y accesible cuando se necesite, que tiene que ver también con el tiempo de respuesta rápido. Ejemplo, si ustedes entran a Facebook y quieren buscar a una persona, pues nada más ponen en el buscador y ya me empieza a salir, ¿no? Lo que hace el buscador de Facebook, está haciendo una consulta y está buscando la información, está poniéndola disponible y accesible, pues a lo que yo puedo ver, ¿no? Y así funciona. Me regreso, bueno, y debe ser rápida. Me voy al ejemplo de la escuela. Si yo llego a pagar, vengo a pagar mi colegiatura, sí, entonces, pues ya lo más fácil sería, pues tecleo el nombre o la matrícula, pum, y entonces ya es accesible de manera rápida y tiene que ser rápido, lo más rápido posible. Puede haber un cierto retraso, sí, porque a lo mejor el sistema no es tan rápido o el servidor donde está montada la base de datos no es tan potente, pero bueno, debe ser rápido. Y entonces, esas son las características que tiene que tener una base de datos. Con una que le falle, ya no es tan buena esa base de datos porque a lo mejor yo la puedo tener
bien hechecita la base de datos, pero si a lo mejor el sistema no me funciona, pues no va a ser tan eficiente como si lo montara un equipo mejor, y ya no va a ser tan segura y ya no va a tener tanta privacidad porque a lo mejor alguien se puede meter, etcétera. Entonces esas características son de las más relevantes. Hay otras, pero esta es son las cuatro elementales que tiene que tener una base de datos. Ok, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿No? Ok, continúo. Ok, entonces, dentro de las bases de datos o en una base de datos, ¿quiénes son o qué son lo que interviene? Ok, interviene el sistema manejador de base de datos o el gestor de la base de datos, que el gestor no es otra cosa más que un programa que me permite manipular la base de datos. Ejemplo de gestores, un gestor es, por ejemplo, Access es un gestor, ¿sí? Está MySQL, SQLite, este, Microsoft SQL, Oracle. Hay varios programas que son gestores, o sea, programas, ¿sí? Unos son gratuitos, otros son de paga, unos son mejores que otros. El más chafita que se van a encontrar, chafita en el sentido de que no es tan potente y no soporta tanta información, pues es Access. Access me permite crear bases de datos y poder hacerle varias cosas, pero tiene una limitante, es el número de registros que yo puedo manejar de manera sencilla. Ejemplo, si yo le pongo más de 100.000 registros, ya cuando tengo más de 100.000 registros, cuando yo quiero empezar a hacer búsquedas de información, se vuelve muy lento, ¿sí? Porque no es tan potente para manejar tantos registros o tanta información. A diferencia, por ejemplo, de Oracle o MySQL o SQL Server, que ya son programas o manejadores que me permiten utilizar manipular muchísimo más de 100.000 registros de manera rápida. Entonces puedo acceder de manera rápida a esa información. Y no solo acceder, puedo consultar. Bueno, acceder es consultarla, puedo modificarla, puedo eliminarla, actualizarla, lo que yo necesite hacer. Ok. Y luego tenemos el administrador de la base de datos, que es la persona que no solo la administra, que también la puede crear o manipular, le puede hacer cambios, etcétera. Son los usuarios que controlan y utilizan la base de datos. Entonces, en las bases de datos siete va a intervenir el programa y las personas. Dentro del programa están los gestores, ¿sí? Diferentes. Y dentro del administrador, no solamente es el que la crea, sino también el que la utiliza. Y la utiliza, por ejemplo, a través también de un sistema. Por ejemplo, si ustedes quieren acceder a Amazon, por ejemplo, o a Mercado Libre, pues acceden a través de una plataforma, ¿sí? O de la aplicación. Y entonces lo que hace la aplicación es que se conecta, bueno, cuando ustedes se loguean, están accediendo a su cuenta que está creada en la base de datos de la tienda y ya pueden acceder y entonces están administrándola y van a poder ver, o sea, administrándola como usuario, y van a poder ver los productos que tienen, ¿sí? Entonces, y cuando lo quiero ver, le doy clic y me aparece rápido, ¿no? Bueno, también varía ahí la base de internet, pero bueno, puedo acceder de manera rápida a la información. Entonces, ahí estamos controlando y utilizando la base de datos. Ok. Y bueno, esto es redundante. Una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada, que ya lo habíamos visto. Ok. Ok. ¿Qué procesos hay en una base de datos? Dice, dentro de una base de datos se pueden realizar los siguientes procesos que almacenan, buscan, coordinan y presentan información de manera eficiente. Ok. Aquí ya vamos a entrar un poquito más a detalle. Bueno, ¿qué procesos? Bueno, las tablas, que las tablas es la creación de las estructuras de la información, es donde realmente se guarda la información, en las tablas. Recuerden que les dije que estaba el cilindrito, que es la base de datos, pero dentro de la base de datos tenemos las tablas, que las tablas son las estructuras donde realmente se guarda la información. ¿Sí? Una tabla trae columnas y filas, como una hoja de Excel,
Eso es una tabla. Ok. Luego tenemos otro proceso que maneja o que entra ahí, son las consultas. Las consultas es cuando nosotros buscamos información dentro de la base de datos. Dice, búsqueda rápida de información en las tablas. ¿En dónde le va a buscar? Obviamente le va a buscar en las tablas. Si yo quiero buscar en Amazon, por ejemplo, teléfonos celulares, pues yo pongo ahí un teléfono celular o pongo la marca y automáticamente el sistema va a buscarme lo que yo le digo. Otro ejemplo, donde lo pueden ver, el checador de precios de un súper. El checador de precios de un súper lo único que hace es que consulta. ¿Qué consulta? Lo que yo le ponga. Yo agarro un producto, paso el código de barras, ese código de barras va y lo busca en la base de datos y cuando lo encuentra me lo regresa. O sea, hizo una consulta y me mostró, el producto fulanito cuesta, no sé, 50 pesos o 10 pesos, lo que cuesta. ¿Sí? Ahí estoy haciendo una consulta. Otro proceso que funciona o que entra dentro de una base de datos son los formularios, que es la interfaz a través de la cual el usuario puede capturar o manipular, eliminar la información. Ejemplo, cuando nosotros vamos a pagar a la caja, en el súper o en el Oxxo, pues ellos tienen la pantallita, ¿no? Es el formulario. No, pues yo quiero, ahí lo que hace se hace una consulta, entonces ahí voy sumando, ¿no? Pero paso el producto y a través de un formulario lo puedo ir viendo la información. O también puedo agregarlo. A lo mejor ustedes trabajan en una tienda y y llegan productos nuevos, entonces los tienen que registrar en su sistema para que cuando los pongan en piso ya los puedan vender, entonces ya lo pasen por la caja registradora y aparezca. Entonces, ¿cómo los van a dar de alta? Pues a través de una interfaz o una ventanita donde te va a pedir ahí el código del producto, la descripción, el precio y lo que tú le quieras poner, ¿no? Y luego tenemos también los informes, que los informes no son otra cosa más que la información resumida o que contiene ciertas tablas de las bases de datos. Esa información me la pueden presentar en pantalla o también puede ser impreso. O sea, ese informe lo veo en pantalla, pero también existe la posibilidad de que lo pueda imprimir. Como cuando se hacen en los negocios. Señorita, ¿me puede traer un reporte de tal cosa? Sí. Entonces ya entra la persona, busca la información, le hace el reporte o el informe, y lo imprime, ¿no? Y ya está. Entonces eso es un informe. Un ejemplo de un informe, por ejemplo, la boleta que les dan a ustedes. La boleta de calificaciones cuando la dan impresa es un informe o un reporte. Quiero las calificaciones de los alumnos de sexto semestre de informática. Sí, a ver, ya te salen ahí tu nombre, de qué eres escolarizado o sabatino, bueno, mixto, tus materias y tus calificaciones, ¿no? Es lo que te sale, es un informe. Ok, esos son algunos programas manejadores de base de datos. Ahí viene SQL Server, que es de Microsoft, ese hay que pagar. El de MySQL, ese es gratuito, no se paga. Ese lo pueden bajar. Hay programas como por ejemplo Champ o OneServer que ahí vienen instalados o se bajan aparte, también los pueden instalar. El de la A con la llavecita es Access, ese obviamente viene con Office. Excel, alguna gente los consideran manejadores de base de datos. Yo he hecho ahí algunos sistemitas así bien sencillos donde sí puedo consultarlo, pero es de manera local, ¿sí? Es decir, en la misma computadora o de manera remota sí se puede, pero hay que estarle programando. Pero bueno, Excel también lo pueden considerarlo, pero no es tan rápido, ¿sí? Es igual de rápido que Access, ¿no? O sea, ahí se van dando a la par. Ok, luego viene uno que se llama Postgres SQL, que también se utiliza, DB2, Paradox, Visual Fox Pro, que ya casi prácticamente no se utiliza, COBOL también ya no, Liant, ese nunca lo había escuchado, pero también lo puse ahí, el Firebird también se utiliza, y bueno, MySQL se repitió, y bueno, Oracle es el más potente, es el mejor sistema gestor de base de datos o el programa, pero sí sale muy caro. Ese sale muy caro y no cualquiera lo tiene. Ese no se baja de internet, no lo quieran bajar, nunca lo van a encontrar. Ese realmente te lo venden, no sé cuánto cuesta,
pero sí sale en una lana y se implementa para empresas muy grandes, como por ejemplo Grupo Chedraui, Walmart, Oxxo, o sea, que manejan muchísima información y procesos por segundo. Ese sí sirve. Los demás sí van a servir, pero van a alentarse. Ok. ¿Qué elementos básicos hay en una base de datos? Ok. Los elementos básicos de una base de datos son el dato, que es el conjunto de caracteres con algún significado, y ahí pueden ser numéricos, moneda, carácter, fecha, sí o no, puede ser un objeto, pero bueno, la mayoría de las veces van a ver que un dato va a ser de tipo texto. Normalmente es más fácil manejar cadenas o texto en una base de datos que en números, sí, pero el común siempre va a ser de preferencia de tipo texto. Ok, eso es un dato. Ahora, tenemos los campos. El campo es la unidad más pequeña a la cual se puede referir un programa. En una base de datos representa una característica de un individuo o un objeto. Un ejemplo de un campo puede ser el campo nombre, el campo edad, el campo domicilio o dirección, el campo correo electrónico. Ese es un campo. Y por sí solo no me va a decir nada. A lo mejor yo puedo ver, en el caso de la escuela, el campo matrícula. No, pues no me dice nada la matrícula. O el campo turno matutino o vespertino, pues no me dice nada. Pero cuando yo lo empiezo a juntar ese campo con otros, ya voy teniendo un significado. Ah, mira, pues aquí hay un alumno que tiene la matrícula tal y dice que es del turno matutino. Ah, pues ese alumno va en la mañana, ¿no? Y mira, tengo aquí el nombre. Ah, mira, fulanito tiene esa matrícula y va en la mañana. Ah, y a lo mejor le puedo agregar la matrícula de la carrera, este, la modalidad, etcétera, ¿no? Ahí le puedo ir agregando. Entonces, ese es un campo. Luego tenemos el registro, que el registro es el conjunto de campos. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Y el número de registros va a variar dependiendo la información que se vaya teniendo. Dice, un registro es la colección de campos de iguales o diferentes tipos. Como ya hemos visto que hay diferentes campos de diferentes tipos de datos. Y luego tenemos la tabla, que la tabla es donde realmente se almacena la información. Se almacena en, bueno, son registros. Mira, ahí te van a ver. Esto es así, esto está hecho en Access, obviamente. Pero miren, aquí tenemos, es una tabla. Entonces aquí tenemos el dato, bueno, los datos son, por ejemplo, aquí tengo un dato, Juan o Salvador, Mendoza, son de tipo texto. Esto que dice código postal es un tipo de dato numérico. La fecha de nacimiento es un tipo de dato de tipo fecha u hora. Podríamos ponerle, no sé, la edad, que también podría ser de tipo numérico, etcétera. Entonces es el tipo de dato. Luego tenemos los campos. Los campos son, por ejemplo, aquí dice código de empleado, el nombre del empleado, los apellidos, la dirección. Esos son los campos, ¿sí? El campo población, el campo código postal, ¿sí? Por sí solo, por ejemplo, la población no me iba a decir nada. Pues de Actopan, ¿no? Pues es de Actopan, pero ¿quién es de Actopan? Pues hay mucha gente que puede ser de Actopan. O de Pachuca, ¿sí? No me va a decir nada. Cuando yo lo empiezo a juntar con otros campos, mira, aquí dice que es de Actopan y el señor se llama Alberto. Ah, ¿Alberto qué? No, pues Alberto Estrada Rojas. Ah, mira, ese señor vive en Actopan. Y bueno, si yo lo junto con la dirección, mira, vive en tal calle, ya puedo saber a quién se están refiriendo. Ok, esos son los campos. Por sí solos no me van a decir nada. Dice la teoría que cuando yo empiezo a juntar varios campos que estoy formando, voy a formar registros. Entonces los registros, véanlos como las filas. Tengo la primera fila o mi primer registro, tengo a la persona que se llama, que tiene código de empleado 1, que se llama Alberto Estrada Rojas, vive en tal lado, es de Actopan, su código postal es tal y su fecha de nacimiento es tal. Y así yo puedo ir haciendo registros. ¿Cuántos registros voy a tener? Los que yo voy agregando. Eso no importa, ¿sí?
Bueno, dice, en la tabla de arriba se muestran los conceptos tratados anteriormente con los que se trabaja dentro de la base de datos. Faltan dos que ahorita no se los he puesto, los cuales se deben identificar adecuadamente. Entonces hay que saber, cuando se hace el diseño de la base de datos, qué va a ser, qué campos voy a utilizar dentro de mi base de datos, qué nombres les voy a poner y qué tipo de datos voy a utilizar. Mucha gente dice, no, pues para la edad le voy a poner numérico. Sí, a la edad va a ser numérico, ¿no? Y la dirección, el apellido. Pero a lo mejor vas a llevar en un consultorio médico, vas a llevar el peso y estatura de las personas. Va a ser numérico, pero un tipo de dato numérico que me permita guardar números con punto decimal. Porque a lo mejor, porque las personas no tienen siempre el mismo peso o un número cerrado, ¿sí? Entonces eso va a variar. También tengo que tener en cuenta que va a haber un tipo de dato que va a ser de fecha, porque a lo mejor yo quiero almacenar la fecha en que se hizo algo, una compra, una venta, una devolución, la fecha en que nació, etcétera, ¿sí? Entonces esos son, hay que tomarlo en cuenta. Eso lo vamos a ir viendo. Ok. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, chicos? No. ¿No? Ok. Bueno, continúo. Ok, esto es bien importante. Los modelos de base de datos. Para poder implementar una base de datos hay diferentes modelos. Unos ya no se utilizan, pero aquí vamos a ver dos que son los más utilizados, ¿sí? Y que es de lo que más se utiliza actualmente. Hay otros que por tiempo no los vamos a ver, pero bueno. Dice, un modelo de base de datos muestra la estructura lógica, entiéndase lógica es cómo va a estar funcionando, incluidas las relaciones y limitaciones que determinan cómo se almacenan los datos y cómo se accede a ellos. Es decir, el modelo va a decir, mira, la información la vas a guardar de esta manera y cuando quieras acceder a ella lo vas a acceder de determinada manera. Eso se refiere al modelo. Hay diferentes modelos, repito, hay unos que ya no se utilizan. Ok, los modelos de base de datos individuales se diseñan en base a las reglas y los conceptos de cualquier modelo de datos más amplio que los diseñadores adopten. Es decir, dependiendo de lo que yo necesite implementar, o el sistema, mejor dicho, el sistema que se necesite implementar es el modelo que yo voy a estar utilizando. La mayoría de las veces se utiliza, hay un modelo orientado a objetos y el modelo relacional. Son los que más se utilizan. Ok. Bueno, aquí está el modelo relacional, que es el primero. Dice, ordena los datos en tablas, también conocidas como relaciones. Cada una de las cuales se compone de columnas y filas, como ya lo vimos. Cada columna numera un atributo, o sea, el campo en cuestión. Por ejemplo, como vimos ahí, el campo nombre, el campo clave, el campo apellido, etcétera. Dice, se elige un atributo particular o combinación de atributos como clave primaria, a la cual se le puede hacer referencia en otras tablas en donde se lo denomina clave externa o clave foránea. Ok. En este modelo la información se va a almacenar como lo vieron en la imagen donde viene la tablita. Ok, es el modelo relacional. Ok, y aquí hay un concepto que vamos a ver, que es una clave primaria. ¿Qué creen que sea una clave primaria? ¿O para qué creen que sirva esa clave primaria? ¿Se podría decir que es como una palabra clave que sirve para acceder a todo? ¿O que Ajá. los une a todos? Ah, no tanto que los una, pero para acceder a ellos sí. Ejemplo, ustedes tienen dentro de la escuela, por ejemplo, yo aquí tengo la lista. Yo tengo aquí la lista de ustedes y aquí yo estoy viendo la licenciatura, la modalidad, su matrícula, en el turno que van, o sí, si es de sábado o domingo, su nombre, y bueno, estoy viendo varias información. Ok. ¿Cuál creen que sea para ustedes un dato único que los va a diferenciar dentro de la escuela? ¿La matrícula? Ajá, ¿por qué la matrícula? Es correcto. ¿Por qué? Porque se supone que cada una tiene un número diferente. Exactamente. ¿Qué pasaría si no existiera la matrícula? A lo mejor hay alguien que también se llama Juan Carlos.
Que lo más Ujú. seguro es que en la escuela alguien se llame Juan Carlos, ¿no? Y Sí, de entonces, hecho, me ha tocado en otras clases otro compañero que se llama Juan Carlos. imagínate, no, pues ve por Juan Carlos. Y va a decir, puta, ¿cuál Juan Carlos? Hay un montón. Pues no. Ah, oye, ve por Vélez Aguilar. Újole, ¿quién es Vélez Aguilar? Pues quién sabe. ¿En qué semestre va? No lo sé. Hay que ponerse a buscar dónde, ¿no? Ah, pero Ujú. entonces, si yo tuviera una clave primaria, en este caso tu matrícula, oye, ve a buscar al alumno tal, o ¿y dónde está? A ver, vamos a ver dónde está. Entonces yo buscaría con tu matrícula en qué salón te toca, qué materias llevas, etcétera, ¿sí? Entonces, a través de esa clave primaria, nosotros podemos saber qué elemento estamos accediendo. El ejemplo más claro que pueden tener de una clave primaria es la CURP. ¿Para qué sirve la CURP? ¿O para qué nos sirve a nosotros? Identificarnos como ciudadanos de México. Ajá. ¿Qué significa CURP? Las siglas, Clave ¿qué? única de registro. Poblacional. No me Es, acuerdo de las siglas por completo. es clave única de registro poblacional, eso es CURP. Ok. Mm. Anteriormente, antes de la CURP, estaba el RFC, que era el Registro Federal de Contribuyentes. Y funcionaba bien, pero pues empezó a crecer la población y pasaba algo muy chistoso. Había gente que se llamaba igual, ¿sí? Y casualmente nacían casi en la misma fecha, ¿no? Entonces podría haber dos personas con el mismo RFC, aunque fueran diferentes. Y entonces De hecho, empezó, bueno, ajá, por poner un ejemplo, a mí me ha tocado, por parte de mi trabajo, buscar a personas por RFC y incluso me ha tocado que hasta los primeros 6 dígitos o números son iguales, nada más exacto. cambia la homoclave. Exactamente, entonces, y ahí hay un problema, porque a lo mejor vamos a pensar que de esas personas, pues a lo mejor una cometió un delito y te vas y dices, mira, esta es la culpable, vamos por él. ¿Quién es? Vive en tal lado. Y resulta que no es, que era otra persona, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué creó el gobierno? Creó la CURP. Y entonces en la CURP es única, nadie tiene una CURP igualita a otra, o hasta ahorita que yo sepa, no hay CURPs iguales. Entonces viene igual tus iniciales, tus apellidos, tu nombre, tu fecha, y de ahí viene de qué estado eres, si eres hombre o mujer, y vienen otros datos que no sé qué son. Ok, entonces es una clave primaria. Con esa me sirve a mí, o en este caso le sirve al gobierno para distinguir a una persona de la otra. Otro ejemplo de clave primaria, por ejemplo en Comisión Federal, pues cada casa o le dan un número de servicio, ¿sí? Número de servicio. Es ese, entonces ya sabes que es, este, para ese servicio es de ese número de medidor, ¿no? De esa casa. Otro ejemplo, las facturas traen una clave, ¿sí? O sea, el número de folio de la factura. Cuando uno quiere ir a reclamar algo, oiga, es que tuvo un problema con eso. A ver, ¿cuál es su factura? Pues la factura es fulanita. Entonces ellos ya saben, a través del número de factura ya pueden ver exactamente, es eso. Otro ejemplo, por ejemplo, el correo electrónico también se utiliza mucho como clave primaria. No hay correos electrónicos iguales, no puede haber. Si ustedes quieren entrar, por ejemplo, quieren crear una cuenta de Facebook con su correo de otra cuenta que tengan, el propio sistema de Facebook les va a decir, este correo ya está siendo utilizado en otra cuenta, no te va a dejar utilizar, ¿sí? Entonces, dentro del modelo relacional, algo importante es la clave primaria, que me sirve a mí o sirve para diferenciar un registro de otro. Es el uso que tiene la clave primaria. Dentro de la base de datos, las tablas se pueden normalizar. Eso se los voy a dejar de tarea. Al estar normalizada, cada porción de los datos es atómica, es decir, está dividida en partes útiles, lo más pequeñas posibles. De ahí saqué esa información. Bueno, esta parte que ven aquí, esa es una base de datos o es el modelo relacional. Si se dan cuenta, yo tengo el ID del estudiante,
y aquí abajo se repite, ¿sí? Ahí hay un concepto que lo van a investigar de tarea que se llaman las relaciones, pero esa es mi clave primaria. El número de proveedor, o la clave es este, ¿sí? Se van, se pueden repetir. Hay un concepto que se llama clave foránea. Entonces ahí yo puedo acceder. Entonces cuando ustedes quiero ver, no, pues quiero ver el alumno fulano, bueno, como hacen en caja. Vengo a pagar, dame tu matrícula o tu nombre. Entonces ellos ya buscan de manera, de manera manual, pero bueno, eso lo tendría que hacer el sistema. Yo teclearía la matrícula y con la matrícula, ¿qué voy a sacar? Mira, pues voy a sacar cómo se llama el alumno, en qué semestre va, qué materias lleva, si tiene adeudos, si se llevó extraordinarios, y puedo saber mucho más información a través de esa clave primaria que utiliza el modelo relacional. Ok. ¿Dudas con lo que es el modelo relacional y qué es una clave primaria? ¿No? Ok. Ok. Este modelo es el modelo jerárquico que ya no se utiliza. Dice, el modelo jerárquico organiza los datos en una estructura de árbol en la que cada registro tiene un único elemento o raíz. Los registros del mismo nivel se clasifican en uno en específico. Ese orden se usa de manera física para almacenar las bases de datos. El modelo es bueno para describir muchas relaciones del mundo real. Esto ya no se utiliza, eso ya no es viable. Dice, este modelo fue usado principalmente por los sistemas de IBM en los 60s y 70s, o sea, fíjense hace cuántos años, más de 50. Raramente se ve en las actualidades debido a ciertas ineficiencias operativas. Entonces, eso nada más es para que vean. Luego tenemos el modelo de red. Dice, el modelo de red se basa en el modelo jerárquico, permitiendo relaciones de muchos a muchos entre registros vinculados, lo que implica registros principales múltiples, o sea que se puede repetir información. Basado en la teoría, aquí está basado en conjuntos. Este modelo se trabaja de acuerdo a conjuntos de registros relacionados. Cada conjunto consiste en un registro propietario principal y en uno o más registros o mismos secundarios. Entonces, ese también ya no se utiliza. Ok, este sí se utiliza, el modelo entidad-relación. Es similar al modelo de red, pero no está directamente ligado a una estructura física de la base de datos. Ok, ahí te explico por qué. Con frecuencia se le usa para diseñar una base de datos en concepto. Este modelo entidad-relación solamente funciona o se utiliza para diseñar el concepto de cómo va a funcionar o manejarse la base de datos. Es el único uso que tiene. Aquí, lo que son las personas, lugares, cosas, todo, acerca de las cuales se almacenan puntos de datos, o sea, la información de las personas, de lugares, de cosas como un producto, ¿sí? Todos esos van a tener datos y a esos datos se le llaman, bueno, entidades. Cada una de las cuales tiene ciertos atributos que en conjunto forman su dominio. Ok, la cardinalidad o las relaciones entre entidades también se representan en diagramas. Entonces, cuando yo quiero acceder, bueno, cuando quiero diseñar mi base de datos, vamos a poner el ejemplo de una base de datos de una tiendita. Algo sencillo. Entonces, en la tienda yo voy a tener pues mis productos, ¿cierto? Y cada vez que alguien compre un producto o productos, yo voy a decir, mira, esta venta compró tantas personas. O compró esta venta, la venta número 3 compró una coca, un gansito y unos cigarros, por ejemplo. Y en la venta 4 tuvo compró nada más cereal, por ejemplo. Y así yo puedo ir, entonces, en este caso mi clave primaria de la venta sería el folio 1, el folio 2, el folio 3, etcétera. Y tengo una tabla de productos, de ahí yo voy a sacar los productos que esa persona compró de mi tienda. Entonces ahí entra esa parte de la cardinalidad. Es como voy a estar relacionando la información. Cada una de estas entidades tiene ciertos atributos que en conjunto forman su dominio. Ok. Este es un ejemplo en cómo se ven en algunos programas el modelo entidad-relación. Entonces, bien, cada una de estas cuadritos son las tablas o son las entidades, ¿sí?
tenemos una tabla de orden, la línea de orden, elemento o producto, el inventario, el vendedor, el costo, etcétera, ¿sí? Entonces, estas líneas que ven, que algunas las tienen y a otras no, es la cardinalidad o el tipo de relación que existe. Van a ver que hay unas que tienen una rayita, otras que tienen varias rayitas, ¿sí? Porque hay diferentes tipos de relaciones. En el modelo de entidad de relación hay diferentes tipos de relaciones dependiendo de qué, de cómo va a interactuar la información. Ejemplo, cuando ustedes van a comprar algo a la tienda, ¿cuántos productos pueden comprar? Pues No hay los un que límite. queramos. Los que quieras, no hay un límite. O a lo mejor Bueno, los que te puedas costear. bueno, sí, a lo mejor pues, no, pues el límite es lo que yo tenga de dinero, ¿no? Pero bueno, puedes comprar no puedes comprar nada, o sea, el límite, o sea, el número de productos pueden ser 0, porque a lo mejor voy y no encontré lo que quería, ya no compré nada. O puedo comprar 1, 2, 3 o hasta donde me alcance el dinero, ¿no? O hasta lo que yo quiera. ¿Sí? Ahora, ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la escuela. ¿Cuántas materias pueden llevar ustedes ahorita en este semestre? ¿Cuántas materias pueden llevar? Pues las 6 de base y creo que 2 de repetición, si no estoy mal. Sí, o puedes adelantar materias, ¿no? Esa es la opción que te da la escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, un alumno, ¿cuántas materias puede llevar? No, pues puedes llevar, no sé, desde 0 materias, porque a lo mejor te diste de baja temporal, desde 0 hasta, no sé, hasta 8 materias. Vamos a poner que sea el límite, ¿no? Entonces, ahí hay un tipo de relación. Un alumno, ojo con esto, ¿cuántas materias puede llevar? O una materia por cuántos alumnos puede ser llevada, ¿sí? O un alumno cuántas extraordinarios puede pagar, ¿sí? Y ahí podemos ir haciendo eso. Ojo con eso porque aquí en algunas teorías, bueno, en algunas cuando se hace este modelo, por ahí hay gente que hace utiliza verbos, o sea, verbos así hacer, comprar, tener, para poder hacer la relación, ¿sí? Entre las tablas. Eso lo vamos a ver la semana que entra. Ok, la cardinalidad o las relaciones entre entidades también se representan en diagramas. Como ven ahí las líneas, eso se ven así. Access me permite hacer este tipo de relaciones, o sea, el modelo entidad-relación con líneas, ¿sí? Está limitado a algunas cosas Access porque no me las permite hacer como lo hacen otros programas, pero bueno, la teoría, lo sencillo me lo permite hacer.